Mientras los contemporáneos del Señor Jesús estaban buscando razones no solamente para matar a Jesús, sino para seguir arruinando sus vidas, sus matrimonios, buscando excusas para poderse divorciar de la mujer con la que se habían casado y buscar otra, y así continuamente Jesús estaba esforzándose en rescatar el diseño original y la intención original para el matrimonio. Ellos estaban moldeando la sociedad y reduciendo el matrimonio a una oportunidad de egoístamente buscar su propia felicidad, y me refiero a los hombres, a expensas del sufrimiento, la humillación, la vergüenza que sufrían sus mujeres cuando eran desechadas, cuando eran repudiadas. Cuando Jesús apunta hacia el diseño original y la intención original del matrimonio, me hace pensar en Jesús con una sonrisa en su rostro, porque Dios no hace nada sin propósito y no hace nada para nuestro mal. Dios hizo las cosas perfectas, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Dios hizo el matrimonio con una intención más gloriosa de lo que las palabras son capaces de explicar. El matrimonio es uno de los más grandes y preciosos proyectos que Dios hizo desde el principio. Y aquellos que no se han casado deben de emocionarse con la posibilidad de casarse, y deben de buscar casarse, obviamente con la sabiduría y la prudencia y el consejo y la oración que son necesarios antes de tomar una decisión tan monumental como ligarse a una persona para vivir toda su vida. Y deben de saber que el matrimonio es la más perfecta escuela para moldear el carácter y hacernos semejantes a Jesús. Con todas las aflicciones que conlleva el matrimonio, es la mejor escuela para moldear el carácter. ¿Cuántos dicen que están de acuerdo a eso? Sí, porque tu esposa es tu lija para, tú sabes, ¿no? Y tu esposo también es tu lija. Y algunas son como lijas de oro, ¿no? Esas de que no se gastan. Pero está usando Dios todo esto para moldear el carácter. Así que el matrimonio es un proyecto perfecto de parte de Dios. Dios hizo el matrimonio no para castigar a la gente, sino para bendecirla. Amén. Así que el asunto es que debemos de preguntarnos, si es tan bueno entonces el matrimonio, ¿por qué fracasan los matrimonios? Si Dios hizo algo tan perfecto, tan hermoso, ¿por qué fracasan los matrimonios? Voy a hacer un breve análisis ahorita antes de entrar más a la palabra. Fracasan muchos, no todos, pero muchos por inmadurez. La verdad es que cuando me refiero a inmadurez, no solamente es la edad, pero muchas parejas se preparan para el matrimonio, pero la única preparación que tienen es que invierten mucho tiempo en hacer una bonita fiesta, en el vestido, el traje y los detalles, los adornos, y están muy emocionados, y qué bueno que se emocionen, pero no se preparan, no saben a lo que van. Y deberían de saber a lo que van, y deberían prepararse mentalmente, espiritualmente, para saber lo que están enfrentando. Invierten 4 años de su vida, 5 años para una carrera profesionistas, y está bien, pero hay que invertir para esto con sabiduría en el matrimonio. Así que eso es parte de la inmadurez. Y la filosofía también que está surgiendo, la filosofía que viene y está resurgiendo, viene desde ya de los tiempos de Jesús. Me refiero a la filosofía de cambio.
La realidad es que ahora están sembrando en la sociedad que el divorcio tiene sus partes positivas y ayuda a tener una experiencia de crecimiento. Así que si te divorcias, puede que te vaya mejor. Esa es la mentalidad que están teniendo muchos. El individualismo es básicamente otra de las razones por las cuales el matrimonio fracasa. Y básicamente en una sociedad como la que vivimos, una sociedad bien egoísta que solamente piensa en sí mismo, en su propia satisfacción. Y básicamente el matrimonio de pronto, debido a los conflictos, se torna como un impedimento para lograr mi felicidad. El matrimonio llega a ser un estorbo para mi realización y para disfrutar de la vida. Y hay otro pensamiento bien peligroso aquí. Mujeres, no me odien por lo que voy a decir. Voy a empezar con algo quizás muy negativo, pero va a terminar con algo muy bueno este punto. La sociedad impulsa a las mujeres a involucrarse cada vez más en el mundo empresarial. Y empieza, el mundo es muy habilidoso para decirle a las mujeres, mira, tú tienes mucho potencial. Y es cierto, las mujeres tienen mucho potencial. Tú puedes crecer. De hecho, tú no necesitas a tu marido. Tú puedes crecer y puedes tener tu propia empresa. Y obviamente la mujer, ¿qué creen? Agarra el fruto, dicen, wow, se ve bien, huele bien. Estamos hablando de mujeres casadas. Y le da la mordida. Y finalmente comienza una separación, un distanciamiento. Qué bueno que están solteras ahorita para que oigan esto. Y de pronto una independencia económica y un espíritu de superioridad porque de pronto ganan más que su esposo. Empiezan a despreciar a su marido, empiezan a ver a sus hijos como un estorbo para su crecimiento. Ya no pasan tiempo con sus hijos, ya no pasan tiempo con su marido y se van distanciando cada vez más. Y la sociedad les inyecta un pensamiento, y creo que también el diablo está involucrado ahí. ¿Cómo es posible que quieras solamente conformarte con limpiar mocos, cambiar pañales y limpiar la casa? Hay tanto en el mundo que explorar y tanto que crecer. Eres una mujer, libérate de eso. Y sabes, hay muchos matrimonios que se han divorciado precisamente por eso. Y llegan a menospreciar el llamado sagrado de la maternidad. No de engendrar hijos, sino de criarlos. Y eso ha arruinado muchos matrimonios. La mujer virtuosa en ese salmo, en ese Proverbio 31, trabaja y trabaja duro, pero trabaja en su casa, produce, es proactiva, produce, pero no descuida su casa. Y hay una historia que voy a llamar a mi esposa para que nos la cuente, de una mujer llamada Susana Wesley. Quizás no han escuchado mucho hablar de ella, pero puedes venir, amor, a contarnos esta historia. A ti te sale mucho, mucho mejor. Yo soy malo para las historias, cuento las cosas al revés. Bueno, pues esta mujer, Susana Wesley, es la hermana mayor de 25 hermanos. Y hoy dice, guau, ¿cuántos hijos tuvo la mamá pues de esta Susana? Y ella fue educada en casa junto con sus 25 hermanos. Ella tenía conocimiento tremendo de cualquier materia, claro, bíblicos, teología, hablaba como 3 o 4 idiomas. Entonces, su mamá es la que la educó a ella y a sus hermanos de esta manera.
Era una mujer capaz en todas las áreas, en el área, si quieren, como mujer muy bien estudiada, y también en las áreas del hogar. Y cuando ella se casó tuvo 19 hijos, pero nada más le sobrevivieron 10 hijos. Entonces, esto ahorita que lo estaba viendo dije, wow, o sea, murieron 9 hijos. Si cuando muere un hijo es un dolor terrible, ahora que le mueran 9 hijos. El caso es que ella también siguió el ejemplo de su mamá, educó a sus hijos en casa en cuanto a todas las materias de la escuela, como hija de Dios, les enseñó a temer a Dios. Y pues por su gran tenacidad, por su dedicación como madre, ella pudo lograr que unos hijos fueran abogados, músicos, predicadores, maestros, pastores. 2 de sus hijos fueron los que impulsaron un avivamiento muy grande que hubo. Entonces, pues no nada más sus hijos ella dio a luz, sino a muchos. Nosotros podemos ser resultado de lo que ella sembró en la vida de sus hijos. Y estas son las palabras que ella dijo cuando su hijo le preguntó sobre el secreto de su éxito al criar a sus hijos. Y le dice, en primer lugar, tienes que estar a solas con Dios mañana y tarde, 2 veces al día. Y meditando siempre en la Escritura. Ella sabía que separada de Dios no podía hacer nada. Ella dependía totalmente para la educación de sus hijos. Y ella expresó que nadie podía seguir su método si no renunciaba al mundo en el sentido más literal. Déjenme leerles aún más. Dice, hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar la vida de sus hijos. Y el primor de su vida son los años 20, 30, ¿verdad? Que es cuando una mujer luce más, pero es cuando nosotras tenemos que renunciar a nosotras, a nuestros deseos, bueno, estudiamos, hicimos esto, hicimos aquello, podemos hacer muchas cosas, pero ella dijo, bueno, yo voy a menguar, yo voy a dedicarme a mis hijos, y dio mucho más fruto al quedarse en su casa o al educar a sus hijos conscientemente, que si ella se va a conquistar al mundo, a dar de todo el conocimiento que tenía, se lo dio mejor a sus hijos y fue de mucho más impacto hasta el día de hoy. Sí. ¿Se acuerdan de esas caricaturas de Pinky y Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo que hacemos todas las noches es tratar de conquistar al mundo. Y eso intentan hacer esas mujeres, tratar de conquistar al mundo. Pero dijo Jesús, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo si pierde su alma? Pierden sus hijos, pierden su familia. Y la mujer que teme al Señor va a ser grandemente alabada. No la que tiene muchos éxitos allá en el mundo. No estamos tratando de levantar un monumento a la ignorancia ni a la insensatez. Es todo lo contrario, porque la sabiduría comienza con el temor del Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Esto que voy a hacer va a beneficiar el matrimonio? ¿Va a beneficiar verdaderamente a largo plazo el matrimonio? ¿O terminaré hundiendo a mi familia? Eso requiere oración y meditación antes de que se involucren ustedes
jóvenes, señoritas, cuando se casen, antes de que se involucren en ese río de quiero ser una empresaria muy grande, muy adinerada, a costa de perder su familia, piénsenlo 2 veces. Piénsenlo ahora, no, es que son tiempos diferentes. Sí, probablemente, pero esta mujer, como muchas otras mujeres piadosas, tenían 19, 20, 25 hijos. No había internet, no había carros, eran 1600 y fracción el año. No había las comodidades que ahora hay, microondas, estufa de gas, pura leña, y ellas se la tenían que partir, la leña. Tenían que salir, inclusive desde las 4 de la mañana, a trabajar la tierra. Muchas mujeres allí, su tierrita, su parcela, pero no dejaban su casa. Y sus matrimonios eran prósperos. Otra razón por la cual los matrimonios fracasan es obviamente la facilidad que los gobiernos dan. Antes de hecho el adulterio era un delito, de repente se despenalizó. Una mujer o un hombre podía ir a demandar a su cónyuge por adulterio y ahora no. Ahora están promoviendo los divorcios express. Y otra cosa por la cual es más fácil divorciarse hoy en día es inclusive algunas iglesias han actuado con permisividad por no batallar, por no sentirse que son muy rígidos. Simplemente, pues ya cásate, el Señor tenga misericordia de ti, cuando la Biblia dice unas cosas diferentes. O divórciate, pues allá tú. Una persona vino a mí hace años y me dijo, no vengo a pedirte permiso ni a pedirte tu opinión, me voy a divorciar. Ah, chirriones. ¿Te puso los cuernos tu mujer o qué? No, pero ya no quiero vivir con ella. Así. Así piensa mucha gente. Y no se dan cuenta la ofensa que le hacen al Señor. Veamos de nuevo ese versículo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, repudio y divorcio, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y vimos que el Señor repitió en un contexto diferente esas mismas palabras cuando los fariseos le estaban haciendo esa misma pregunta, que si era lícito divorciarse por cualquier cosa de su esposa. Y vimos eso la semana pasada, y Jesús los volvió entonces al principio. Ya no son 2, sino 1, y lo que Dios ha unido no lo separe. Lo que Dios ha unido, no lo separe. Es el deseo de Dios. Nadie va al matrimonio pensando, de aquí a 2, 3 años me voy a divorciar. Si no funciona. El deseo es que lleguemos a la meta, que se forje el carácter de Cristo en ese matrimonio, para que a su vez sean aptos para forjar el carácter de Cristo en sus hijos y darle una descendencia a Dios. Ellos estaban buscando excusas para divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Se los dije la semana pasada, porque no hacían bien la comida, porque se les quemaban los frijoles, porque los tamales les salían muy grasientos, lo que sea. Se divorciaban por cualquier cosa. Allá va la mujer con sus chamacos. No, algunas ni siquiera le daban carta de divorcio, solamente las echaban a la calle y no tenían con qué comer, no podían casarse según lo que Moisés había puesto como un permiso, pero no era la intención original de Dios. La intención original de Dios es que el matrimonio permanezca hasta la muerte. Bien, veamos otro aspecto de esto. 1 Corintios 7, del 10 al 40, es esa porción bastante grande que el apóstol Pablo habla de varios aspectos de el matrimonio y el divorcio, la separación. Dice, a los casados instruyó no yo, sino el Señor,
que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Voy a ir parte por parte. El caso número 1 son esposos creyentes en conflicto. Esto les está hablando a hombre y mujer que son creyentes pero que tienen problemas y están tentados a separarse. Dice, a los casados te instruyo, no yo, sino ¿quién? El Señor. ¿Hay conflictos en matrimonios cristianos? Sí los hay. Y el diablo le susurra en la oreja a uno de los dos, ya vamos a terminar con esto. Pero el mandato del Señor es que la mujer no debe dejar al marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahorita voy a hablar de lo que está en medio. El mandato del Señor es que no abandones, por más tensa que esté la situación, no corras a los juzgados, no te divorcies. Estoy hablando de matrimonios cristianos, los dos son cristianos. Pablo está hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere encadenarme a una situación así? No, de ninguna manera es el deseo de Dios de encadenar a nadie a una situación conflictiva. Jesús está diciendo, Pablo, diles que es un mandato mío que no abandonen a su esposa, que no abandonen a su esposo. Tienen problemas. La solución no es el divorcio, es lo que está intentando Jesús que entendamos. ¿Por qué? Porque el Señor manda que no, en medio de una situación verdaderamente complicada, no es la solución. Bueno, es sencillo. ¿Por qué? Si entendemos, ¿por qué alguien querría abandonar a su cónyuge? Bueno, por conflictos de carácter. Esta es la parte más infantil por lo que ocurre en los divorcios. Por enojo, están enojados, no aguantan, explotan y avientan al drenaje todo. Por cansancio, están demasiado cansados, sobrecargados, trabajan los dos y están hartos ya. Ya no quieren saber nada, prefieren la independencia. Por aburrimiento, por violencia y por divorcio. Eso lo voy a dejar en un momento. Pero el Señor dice, no le abandones. ¿Por qué? ¿Por qué Él no quiere que se abandonen? Bueno, porque siempre hay solución. Siempre hay solución para resolver los conflictos. Siempre. Grábese eso. Siempre hay solución. Siempre. No importa cuántos años tengan de casados, no importa si vas a empezar en unos cuantos meses a estar casado. Va a haber razones por las cuales tú crees que mejor te divorcias. Pero siempre hay una solución. Y hay algunos recursos que menciono rápido para evitar el divorcio. Y es primero la disposición a colaborar. Y les hablo a ustedes matrimonios que están aquí, y les hablo a ustedes que piensan casarse. Si hay conflictos, debe de haber una disposición en colaborar a hacer los cambios. También la oración, no solamente la oración, pero la oración, el buscar a Dios, sujetarse a su voluntad, buscar el corazón de Dios en la situación, persistir en oración en medio del conflicto. La oración no es tanto orar, Señor, cambia a mi marido, o cambia a mi esposa, cámbiame a mí, ayúdame a entender qué debo de hacer cambios yo aquí. Como alguien, vi por ahí un mensaje, se me hizo muy interesante. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que puedas escuchar a Dios. Entonces Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Búsqueda de consejo sabio y oportuno. No dejes que la cosa se ponga hasta el tope. Cuando los problemas comienzan en cualquier área, en cualquier relación, busca un consejo oportuno de personas maduras. La gente, usualmente la gente más conflictiva, escúcheme bien, la gente más conflictiva, cualquiera de los dos en el matrimonio que es más conflictivo, siempre va a buscar el consejo de alguien para que le digan lo que quiere escuchar.
Es la tendencia del corazón humano. Pero si buscas el consejo y vas con la disposición, ok, lo que me digas que sea la voluntad del Señor para mí, eso quiero hacer. Si vas buscando que te digan lo que tú quieres oír, quizás el diablo te haga que escuches una mentira por no humillarte ante el Señor. Y te dan un consejo y ahora persevera en el consejo. Para todos, casados y no casados, ese consejo que te estoy dando aquí puede ser tu salvación en cualquier problema, en cualquier situación. Persevera. Persevera. Porque dice en Hebreos, les es necesaria la perseverancia para que cuando hayan hecho ustedes la voluntad del Señor, entonces se cumpla la promesa de Dios. Si tú perseveras en algo que el Señor te dice que hagas, persevera, porque perseverancia te va a permitir ver el cumplimiento de las promesas del Señor. No sean, cuando pidan un consejo, como esa gente inmadura que va al doctor y le dicen 8 días de tratamiento. A los 3 días te sientes bien y avientas el antibiótico. ¿Y luego qué sucede? Que esas bacterias se vuelven inmunes al antibiótico y luego vas a necesitar un antibiótico más fuerte. Y así hasta que se te arruina el hígado. Persevera en el consejo para que veas la promesa de Dios cumplida. Amén. Si buscas consejo, acuérdate, es para perseverar en aquello que te están indicando hacer. Vamos a ver la cláusula de excepción que el apóstol nos dice. Si lo abandonas, es decir, si el conflicto es irreconciliable, si te separas, quédate sin casar. Porque no estamos hablando de un adulterio, estamos hablando de problemas. Se separa, no te cases, no corras inmediatamente para casarte con alguien más. Ahora, con excepción de una persona que es víctima del adulterio de la otra persona, entonces la concesión es que te cases. Jesús lo dijo. Si te separas porque esa persona se largó y se casó con otro, se rompió el vínculo del matrimonio. Pero por el amor de Dios, no corras a los brazos de cualquiera que te baja el cielo y la tierra. Una persona que es abandonada, que es divorciado porque lo traicionaron, es una persona que queda altamente vulnerable a cometer errores más graves en su segundo matrimonio. Porque está herido, está lastimada. Hay un proceso de restauración que debe de pasar una persona que está divorciada. Si se da la separación necesaria y se pueden reconciliar, debe de hacerse sobre pasos y acuerdos firmes. Y vamos a ese punto. Tiene que ser una separación con propósito. Aprendan esto. Sí, me voy a separar de mi esposa, de mi esposo, porque ya nos aguantamos, pero vamos a darnos un tiempo. Sí, pero ese tiempo tiene que ser para buscar ayuda por separados y como matrimonio. Es decir, no se separa solamente para descansar del otro, sino para buscar solución al conflicto. Si se separan, reconcíliese. Y la reconciliación no es un abrir y cerrar de ojos. Se tiene que aclarar algunas cosas. Mediar, alguien debe de mediar en ese matrimonio. Alguien debe de decirle, tú estás mal en esto y tú estás mal en esto. Puedes corregir esta conducta, puedes esforzarte en cambiar esta conducta y tú esto. Y si ambas partes están dispuestos, ok, váyase usted a dormir allá, usted a dormir allá. Y van a empezar a trabajar en esas áreas. Esa es la mejor manera de reparar su relación cuando hay conflictos, y los hay. Si la mujer y los hijos corren peligro de muerte, hay que separarse inmediatamente
y no corra a casarse con alguien más. Nadie debería de hacerlo. De hecho, cuando hay peligro de muerte, es mejor huir y echar mano de la gracia que tenemos en el Señor de poder usar las autoridades civiles que han sido puestas por Él mismo. Si hay un hombre que es violento y se puede denunciar, hay que denunciarlo. Si ese hombre no quiere entregarse al Señor, no quiere rendirse a Él y cambiar su actitud, métalo al bote. Probablemente ahí el Señor va a tratar con él. Pero hay que proteger a la parte que está siendo violentada siempre. Nunca debemos de decirle a una mujer que está padeciendo violencia: tú ora, el Señor va a cambiar. Y mientras está orando le están metiendo unos guamazos en la cabeza a la mujer. No, hay que salvarla. La mujer debe de poner límites ante una situación de abuso verbal, emocional, físico o aún sexual. Tiene que poner límites. Y si no respeta los límites, entonces dice el Señor que Él puso a las autoridades civiles para castigar al que hace el mal. Si esa es la medida extrema, hay que hacerlo. Romanos 13 dice eso. Bien. El caso número 2 es cuando un creyente se casó con un no creyente. Perdón, está casado con un no creyente. ¿Qué sucede? Están casados, los dos son no creyentes y de repente uno de ellos se convierte al Señor. Gloria a Dios por ello. El otro no. El otro no quiere nada con Dios. Y Pablo dice que si el marido o la esposa no creyente consiente en vivir con el creyente, es decir, está bien, mira, yo no quiero nada con tu Dios, yo no quiero nada con tu iglesia, yo no quiero nada con esas cosas de la religión. Yo no tengo problema que tú vayas a la iglesia y esto. Dice Pablo a la mujer creyente o al hombre creyente: no se separe. No rompa el vínculo matrimonial, está bien. A ti el Señor te alcanzó y a él o a ella todavía no. No te separes. ¿Por qué? Bien, porque verdaderamente puede haber conflictos en ese matrimonio. Puede haber un asunto de que el hombre o la mujer no creyente estén atacando a la pareja creyente, estén molestando, no violentando físicamente, pero está criticando, está molestando, y la mujer o el hombre se sienten tentados a decir: ya me voy, mejor, ya me divorcio, vete al infierno si quieres. No, no te separes. Y es interesante que el Espíritu Santo dice: no te separes, porque tú creyente, tu hija, tu hijo de Dios, tú santificas. Por medio de ti es santificado tu esposo o tu esposa no creyente. Tus hijos no son inmundos porque tu esposo sea incrédulo. Tus hijos también están apartados. ¿Qué quiere decir? Que un creyente santifica a su esposa no creyente o al revés. Bien, a causa de la fe de esa mujer creyente, pasan unas cosas impresionantes que debes de tener en cuenta. Hay una gracia, la mano del Señor está sobre la persona creyente y Dios, a causa del amor que tiene sobre su hijo o sobre su hija, bendice, protege, le muestra su favor a la persona no creyente. Muchos testimonios de incrédulos, de maridos incrédulos, de cómo la mano de Dios está sobre ellos, la misericordia de Dios está sobre ellos aun cuando ni le buscan. Y es un testimonio para ellos, para voltear a ver a Dios. Muchas veces ocurre, si la mujer o el hombre, como dice el apóstol Pedro, sin palabras, solamente con una conducta casta, respetuosa, aman a su cónyuge no creyente, pueden hacer que se vuelva a Dios.
Nadie va a convertir a un esposo, a una esposa incrédula a bibliazos. Muéstrale a Cristo, muéstrale la gracia, el amor, la paciencia, muéstrale el carácter de Cristo y deja el resultado a Dios, aunque no va a ser siempre garantía de que ese hombre se vuelva a Dios. De pronto Pablo dice, muy probablemente ese se quiera ir. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que se separe. Si el que no es creyente se quiere separar, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Ahorita explicamos qué es eso de sujetos a servidumbre. Sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Un creyente hace todo lo que el Señor le ordena para hacer de bendición a su cónyuge, pero ese incrédulo no quiere nada y prefiere irse. No, el Señor no quiere que insistas cuando esa persona se quiere ir. Tienes que soltarlo muchas veces. No le ruegues, no le supliques, porque no puedes forzar a nadie a amar a Dios o amarte a ti, ¿de acuerdo? Y eso puede ser doloroso, el abandono, ciertamente, pero no eres esclavo de esa persona, es lo que quiere decir ahí. No eres esclava de esa persona. Si él se quiere ir, eres libre. Eso no quiere decir eres libre para casarte con otro. Simplemente se separa, te divorcias, no hay adulterio. Entonces si te casas tú con alguien más, tú serás juzgada por adúltera o tú serás juzgado por adúltero. Si no hay un agravante de adulterio para divorciarse, entonces se separan y no se casan. Pero si aquel incrédulo se casó con alguien más, se rompió el vínculo matrimonial, eres libre para casarte. Es lo único que rompe el vínculo matrimonial aparte de la muerte, el adulterio. Recuerden que si dos personas se divorcian, aun cuando sea cristiano y este no, se divorcian por causas no bíblicas, siguen estando casados a los ojos de Dios. Hasta que uno muera o se case con otro, está cometiendo adulterio. Entonces es libre de, si quiere casarse, lo vuelva a hacer. Mientras no. Veamos. El lazo que solo la muerte rompe. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. ¿Se da cuenta? Alguien venga en el piano, por favor. Solo que en el Señor, es decir, si es alguien que ama al Señor, que es temeroso de Dios, con quien te vas a casar, está bien. Pero si es un incrédulo, va a ser como dijo mi mamá, te vas a salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Cásate con alguien que ama al Señor, con alguien que está comprobado, no perfecto, pero que es alguien que es un hijo, una hija de Dios. Y luego dice Pablo, pero en mi opinión, ahora esta no es una opinión vacía dada por alguien que está hablando en la carne. Estás hablando de una autoridad delegada por Dios. El apóstol Pablo tenía autoridad para decir estas cosas. En mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo yo que también tengo el Espíritu de Dios. Será más feliz si se queda viuda, entonces tiene todo el tiempo de servir al Señor, de ocupar su vida en servir al Señor. Esa es la postura del Espíritu Santo.
Una vez más se reitera en Romanos, dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues Pablo hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre. Esta es una analogía, en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere o la esposa muere. Así que si en vida del marido, escuche esto, si no lo ha leído, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera o adúltero. No es una injusticia la que Dios hace, es una protección. Hay principios que están mucho más allá de nuestra comprensión. El Señor quiere evitar que se añada pecado sobre pecado y haya más gente lastimada. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Quiero decirles, el divorcio no debe de ser una opción, o al menos no la primera opción. Y quiero animarles a esto. Una vez más, para los que no vinieron la semana pasada, el adulterio no es necesariamente el mandato de Jesús que si hubo adulterio tengas que divorciarte. Excepto que esa persona absolutamente no quiera reparar el daño. Pero si el adúltero se arrepiente y verdaderamente se somete a la ayuda del Señor, al consejo, el matrimonio se puede reparar, pero tienen que echar de su boca la palabra divorcio. Tienen que quitar de su vocabulario la palabra divorcio, porque no es la intención original de Dios. El matrimonio es la figura más perfecta que Dios anhela, en donde se vea reflejado el amor de Jesús por su iglesia y la honra de la iglesia por su Señor. Que cada matrimonio sea un anuncio, aunque en pequeño, de la gloria, de la indivisibilidad del matrimonio, como será en la eternidad Jesús con la iglesia. Esto es vivir para la gloria de Dios. Que determines que tu matrimonio no va a ser separado por nada. Que no vas a permitir que se rompa la unidad del matrimonio. Que si vas a ir al matrimonio un día, joven, señorita, que entres con eso: yo no vengo a casarme para divorciarme en unos años. Yo voy a glorificar a Dios en mi matrimonio, aunque las cosas se pusieran difíciles. Voy a vivir para glorificar a Dios en mi matrimonio. Y ciertamente, sí les puedo decir, algunos de ustedes que, mujeres mayormente, están en medio de una situación en la que su marido les abandonó, las divorciaron porque su marido se fue con otra persona. Ustedes han sido lastimadas, o hombres lastimados. Tengo una palabra del Señor para ustedes. Porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Y que Dios sabe y entiende perfectamente bien los sentimientos que hay en un hombre o una mujer que fue repudiado, divorciado injustamente. Dios sabe el dolor que hay y tiene suficiente gracia, suficiente compasión para decirte: aquí estoy.
Sí, ya no está el hombre, ya no está la mujer que te dejó, pero aquí estoy yo. ¿No te soy yo ahorita suficiente para consolarte, para llenar el vacío de la soledad? Y Dios sabe que el divorcio es una experiencia más dura que la muerte del cónyuge. Deja más heridas, deja una humillación. En los trámites legales lastiman tanto el corazón de las personas que están siendo repudiadas. Y Dios conoce eso. No quiere que vivas con esas heridas, con esa carga, con esa vergüenza. Que puedas abrazar la gracia, el amor de Dios. Mujer, fuiste repudiada, que fuiste divorciada, y te dejes consolar por Él. Te dejes sanar por Él. Te dejes liberar por Él. Te dejes consolar por Él. Isaías 49:13 dice: gritad de júbilo cielos y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y a sus afligidos. De sus afligidos tendrá compasión. ¿Estás afligida, afligido? Porque pasaste una experiencia de divorcio, de repudio. Alégrate, porque el Señor es tu consolación. Póngase sobre sus pies, por favor. Vengan los de la alabanza. Cierra tus ojos y empieza a expresar acción de gracias a Él.